Bien, pues bueno, continuando con las actividades, es un gusto para mí presentarles a la doctora Lilia García Speitia, compañera tecnológico Mario Molina, Campus Lagos de Moreno. La doctora cuenta con doctorado en Ciencia y Tecnología por el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Tiene experiencia profesional en la industria de alimentos lácteos y de procesamiento de frutos. Actualmente profesor de tiempo completo, titular A en la unidad académica del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel Enríquez, Lagos de Moreno. Cuenta con perfil deseable PRODEP y es coordinadora del Cuerpo Académico Sustentabilidad Agroindustrial y Ambiental. Cuenta con publicaciones recientes relacionadas con la aplicación de la normatividad ambiental y de inocuidad alimentaria, desarrollo de productos y procesos de la industria alimenticia regional, además de investigación en especies endémicas regionales como Prosopis laevigata. Conjuntamente ha realizado actividades para la socialización de la ciencia, coordinación del espacio de divulgación Mixquitlán, Ciencia y Saberes del Bosque Espinoso y la Alimentación, así como 10 años en el programa para la divulgación de la ciencia en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, entre otras actividades. En esta ocasión nos va a presentar la ponencia titulada Análisis del conocimiento y prácticas en el manejo higiénico de alimentos en trabajadores del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, Lagos de Moreno. Antes de ceder la palabra, recordarles que estará abierto en el chat la parte de registro de asistencia. Hay que estar pendiente porque se abre nada más un breve periodo para el registro de la misma. Sin más por el momento, doctora Lilia, le cedo la palabra, por favor. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes y un gusto compartir con ustedes. Bueno, este es el título de la ponencia o del trabajo que les presento y una breve o a manera de introducción, recordar para quien no esté tan familiarizado con el término, las enfermedades transmitidas por alimentos, que comúnmente conocemos como ETA o ETAs. Estas son causadas pues precisamente por el consumo de alimentos y algo interesante, que hay alrededor de 200 enfermedades transmitidas por alimentos y pueden causar desde una diarrea sencilla hasta cáncer. Son un problema de salud pública en el mundo y lo que ocasiona a nivel mundial presión en el sistema de salud, pérdida de productividad en el aspecto económico y obviamente también afectaciones en los aspectos de comercio y de turismo. Y bueno, estas enfermedades pueden estar causadas, repito, por la contaminación de alimentos desde el productor hasta el consumidor, en toda la cadena alimenticia, más bien alimentaria. En México, algo de marco legal de buenas prácticas de manejo de alimentos, específicamente para los hogares, no hay algo así tan directo. Sin embargo, pues bueno, podríamos considerar que la norma 251 de la Secretaría de Salud, la cual se titula Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, esta podría aplicarse tanto para empresas de servicio, empresas de manufactura y obviamente para la preparación doméstica de los alimentos. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque ya esta norma nos habla de que un proceso, el conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, preparación, conservación, mezclado, manipulación, transporte, alimentación, almacenamiento, entre otras, por lo cual podría también aplicar para la preparación doméstica de alimentos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la manipulación de alimentos segura está abarcada en 5 aspectos: temperaturas seguras, agua y alimentos seguros, medidas de higiene, separación de alimentos crudos de cocidos, así como cocinar los alimentos completamente. Y nos dice o nos indica la Organización Panamericana de la Salud que la prevención de una ETA, enfermedad transmitida por alimentos, se debe evitar la presencia o crecimiento tanto de bacterias, virus, parásitos, hongos, así como priones. Algunas cifras interesantes es que la ETA afecta a 600 millones de personas en el mundo y de hecho mueren anualmente 420,000.
Ya específicamente en México, de acuerdo con el Sistema Nacional de Salud Epidemiológica, se han documentado hasta 17 enfermedades transmitidas por alimentos y de las cuales 8 son de notificación inmediata obligatoria, de acuerdo a la norma 017 de la Secretaría de Salud. Y en 2022, que es el dato más reciente, hubo 3 millones, alrededor de 457,000 casos de ETAs. Por otra parte, bueno, las causas de las enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser de dos tipos: intoxicaciones, que se producen cuando comemos alimentos contaminados con productos químicos o toxinas producidas por algunos gérmenes, o que pueden estar presentes en el alimento. Un ejemplo es la enterotoxina de Staphylococcus aureus, cuando consumimos algún pastelillo o producto de panadería dulce en el cual están presentes y que está contaminado, obviamente. Y también hay ETAs de tipo infecciones, que estas resultan de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos patógenos. Y algo interesante también, que el 48% de las ETAs se debe al consumo de alimentos de origen animal. A nivel mundial, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos dicen que un sistema nacional de inocuidad de alimentos debe estar integrado por 5 aspectos. Debe haber en un país leyes, reglamentos, políticas de inocuidad. También debe haber autoridades regulatorias. Por otra parte, debe haber vigilancia y control, así como inspección, y una parte interesante e importante, la educación. Y entonces, antes de implementar intervenciones educativas, debemos de saber, de evaluar el nivel actual de conocimientos. En este sentido, pues bueno, fue el objetivo de este trabajo, pues conocer estos aspectos en los trabajadores de esta unidad académica de Lagos de Moreno. Nuestra metodología, pues fue sencilla. Se hizo una búsqueda en la plataforma de libre acceso Carriot de documentos de manipulación de alimentos en el hogar en español y en inglés, así como las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Por qué esta plataforma? Bueno, porque la finalidad no era conocer la parte científica, ¿verdad?, de investigaciones, etcétera, que, bueno, esto hay otras plataformas especializadas, sino ver qué documentos estaban enfocados hacia el público en general. Se hizo nuestro estratificado de nuestros trabajadores, profesorado, personal de apoyo y personal administrativo. Sin embargo, pues, por la participación de los compañeros, se pudieron encuestar a 53 trabajadores que representan el 29.4%. La encuesta fue de 9 preguntas. Para ello, bueno, se consideraron algunos aspectos de los 5 etapas para la prevención de ETAs en los alimentos marcadas por la Organización Mundial de la Salud, que, bueno, son temperaturas seguras, agua y alimentos seguros, limpieza de las áreas de trabajo, separación de alimentos crudos y cocidos, así como las temperaturas adecuadas para cocinar los alimentos completamente. Entonces, en ese sentido, se diseñaron 7 preguntas con formato dicotómico de verdadero y falso, y las 2 de opción múltiple, y se aplicó en un formulario de Forms de Google. Entonces, repito, estas encuestas, o más bien este formulario, se integró por 9 preguntas que podemos ver en pantalla. Estas se aplicaron a los docentes vía correo electrónico, y a los compañeros administrativos y de intendencia o de servicios generales de manera personal, fueron llenando el formulario. Dentro de los resultados, pues bueno, en cuanto a la búsqueda,
de los aspectos de manipulación segura de alimentos en el hogar. Algo interesante, nos arrojó 10 resultados en español contra 135 en inglés. Esto de alguna manera es interesante porque hay mucho que hacer para la educación de la población en general. No así hay muchos artículos, documentos científicos para la comunidad tal cual científica, ¿sí? En cuanto al aspecto de enfermedades transmitidas por alimentos en México, aquí sí hubo más, fue más equilibrado los resultados, 131 resultados en español y 161 resultados en inglés. En cuanto a la encuesta, el formulario tal cual, de pues bueno, nuestra población encuestada fue de 54.7% mujeres. De estos, bueno, 47.2 fue personal docente, 39.6 personal administrativo y el 13.2% por personal de servicios generales. Y bueno, todo va en función que la mayor población de trabajo pues son los docentes. En cuanto a nivel educativo, el 11.3% tiene un nivel básico y el 88.7% tiene una formación al menos de licenciatura. Esas, digamos, son algunas características de nuestra población del tecnológico, ¿sí? En cuanto a las preguntas o los resultados en las preguntas, hay, en cuanto al conocimiento de los pasos para la manipulación segura de los alimentos, el 79.2% dio una respuesta acertada o correcta, abarcando, bueno, los pasos de limpiar, separar, cocinar y enfriar. A la pregunta, ¿el huevo, los alimentos que lo contienen, deben conservarse a temperatura ambiente? Pues bueno, el 60.4% señaló como verdadera la aseveración incorrecta. Entonces, esto es un aspecto que se puede mejorar, educar tanto a la población local. Por otra parte, referente a la pregunta sobre los síntomas de las enfermedades transmitidas por alimentos, si estos incluyen manifestaciones estomacales y de tipo gripal, pues bueno, un 94.3% contestó acertadamente, o sea, conocemos que las ETAs no solo nos producen síntomas gastrointestinales, sino también de tipo gripal, ¿sí? Para la pregunta, descongelar la comida para descongelar la comida, lo mejor es sacarla del congelador y dejarla fuera. El 83% dio una respuesta incorrecta. Y bueno, esto es un punto a considerar, ¿sí? E incluso este resultado es mayor a un estudio realizado en Chile, en donde tan solo el 56.5% de los encuestados descongela los alimentos a temperatura ambiente. Y bueno, recordar que la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación solo recomienda 4 métodos para descongelar alimentos, que es, pues bueno, la refrigeración, agua corriente, cocción y mediante el microondas. Entonces, pues bueno, esta práctica hay que mejorarla, corregirla. Por otra parte, a la pregunta o al cuestionamiento, al cocinar hay que usar un cuchillo diferente para cada tipo de alimento, el 69.8% respondió correctamente. Hace un uso o hace una adecuada separación de utensilios de cocina, pues para esta práctica de alimentos. Por otra parte, se preguntó sobre si un bote de basura con pedal es el sistema más higiénico para la basura de cocina. El 83% de los encuestados dieron una respuesta correcta. Me permiten, disculpen, voy a cerrar la ventana, es que estoy en un aula de clase.
Listo. A la pregunta de los alimentos una vez cocinados pueden estar fuera del refrigerador, el 75%, 75.5 dio una respuesta correcta. Y respecto a, en esta pregunta ya no fue dicotómica, la siguiente, sino ellos tenían que identificar las aseveraciones correctas y el 77% se indicó que la carne fresca es uno de los alimentos más propensos a la contaminación, mientras que el 67.9% afirmó que los alimentos deben mantenerse en refrigeración. Entonces, pues bueno, digamos, podríamos decir que tienen un adecuado conocimiento y prácticas adecuadas en este sentido. Finalmente, a la pregunta, ¿un alimento que se ha descongelado puede volver a congelarse? El 64.2% tuvo una respuesta correcta diciendo que era falsa esta aseveración. De manera general y total, a 9 preguntas, la respuesta fue correcta y en 2 preguntas la respuesta fue incorrecta en un 71.4%. Esto nos da así como un panorama donde en qué acciones, actividades o áreas se debería de educar a la población de la unidad académica. Y nos surge ahora sí que este trabajo, pues es parte de esa premisa que dicen que un trabajo de investigación debe dejarte más preguntas que respuestas. Entonces, fue así como una serie de preguntas interrogantes que nos surgieron. Nos podríamos preguntar si los resultados tendrían que ver con que nuestra muestra pues fue de una población urbana, ya que, por ejemplo, en Chile se hizo un estudio en donde se observó una mayor incidencia de malas prácticas de higiene en la zona rural que en la zona urbana. Además, en México no se encontraron estudios de buenas prácticas de manejo para hogares. En realidad, la mayoría de estudios o la generalidad de estudios está enfocado a empresas de servicio de producción. Y, pues bueno, como sí se refiere en un metaanálisis que se hizo en empresas minoristas y de servicios, no puse en qué país, si no me equivoco, era Italia, en el que las intervenciones de capacitación y educación en seguridad alimentaria resultaron eficaces para mejorar el conocimiento de los manipuladores de alimentos. Y bueno, en este estudio yo lo resumiría en que el saber no es proporcional al hacer. Podemos saber el 100% de las cosas, pero a la hora de hacer la práctica, en este caso en empresas minoristas y de servicios, no se hace correctamente. Y pues bueno, esto da pie a que es importante la implementación de estrategias para educar a los trabajadores y a la población en general en la manipulación segura de alimentos en el hogar con la finalidad de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Esto además a nivel pues institución o unidad académica pues contribuiría, permitiría el cumplimiento de la norma 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues cuya observancia es obligatoria en todo el país, en todas las empresas, y lo cual, además de prevenir accidentes o enfermedades, nos habla de establecer acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores, lo que conocemos como un bienestar laboral, y esto sería parte de ese bienestar laboral. Además, pues bueno, la Organización Internacional del Trabajo nos dice que es imperativo transversalizar el bienestar de las personas en la organización, lo que incluye programas de bienestar, ya sea desde laboral, social, físico y mental, así como la promoción de la salud. Entonces, esta educación en prácticas adecuadas de manejo de alimentos, a final de cuentas, serían parte de esa promoción de la salud. Quise incluir algunos datos sobre costos y falta de productividad por las enfermedades transmitidas por alimentos.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social no se encontraron o no se encontró información disponible o datos disponibles que refieran registros de ausentismo laboral causados por estas enfermedades. Algunos estudios, por ejemplo en Australia, se identificaron como un costo indirecto la pérdida de productividad y este representó el mayor costo de las ETA para la mayoría de los patógenos individuales. Entonces, así como en cuestiones de seguridad laboral, nos hablan de que los costos indirectos superan en 8 partes a los costos directos, pues bueno, esto también ocurre en cuanto a las enfermedades transmitidas por alimentos. Otro estudio, por ejemplo, en Países Bajos, nos habla de que las ETAs representaron 282 millones de euros por año y los costos de ausentismo laboral fueron de los más importantes. Entonces, nada más que ahí no determinaron la cantidad, pero sí lo señalan de esta manera. Como lo comenté hace un momento, pues en 2022 hubo 3.457.000 casos de enfermedades transmitidas por alimentos. Sin embargo, los datos no especifican la cantidad que es causada por consumo de alimentos en el hogar, sino engloba ya sea que yo haya consumido, no sé, en un restaurante, en un centro de servicio, en el comedor de la empresa en donde trabajo, etcétera. O sea, esto es un dato general, no especifica en dónde se dio el contagio o la contaminación del alimento. En cambio, bueno, en algunos estudios en otros países sí se hace esta especificación. Por ejemplo, en uno realizado en Italia se encontró que una alta incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos ocurre en el hogar, debido a que los consumidores adoptan procedimientos inadecuados en las etapas de preparación, de consumo y, obvio, también de almacenamiento. A manera de conclusión, pues bueno, podríamos mencionar que es necesario fortalecer la educación en los trabajadores de la unidad académica para la adecuada manipulación de alimentos en sus hogares y se disminuye el riesgo de presentar una enfermedad transmitida por alimentos, lo cual además es parte del cumplimiento de la norma de la Secretaría del Trabajo 030. Con estos resultados se podría inferir que se requieren estrategias para la concientización de la población local, para una manipulación segura de los alimentos, evitar las enfermedades transmitidas por alimentos y sus diversas consecuencias. Y pues bueno, finalmente la inocuidad de los alimentos y en consecuencia la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible, que bueno, es parte de cualquier, considero en lo personal, cualquier investigación hoy en día. Al objetivo número 2 es de hambre cero, no significa nada más tener que comer, sino es la calidad de lo que estoy comiendo. El objetivo 3, salud y bienestar, al no enfermar. E incluso el objetivo 12, que es producción y consumo responsable, así como en específico para los trabajadores de una empresa como es esta institución, pues sería con el objetivo 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Y pues bueno, por mi parte es todo, agradezco su atención y bueno, aquí estoy si es que hay alguna pregunta. Bien, muchas gracias, doctora Lilia. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? Tenemos espacio, yo creo que nada más para una en particular. Sí, doctor César. ¿Qué tal, doctora? Agradecemos que nos haya mostrado los resultados de su investigación. Y yo solamente tengo una pequeña pregunta. ¿Cree que los resultados, bueno, dado que estas preguntas fueron aplicadas más a los trabajadores, ¿cree que estos resultados que obtuvo
sean o pudieran ser similares si se aplicara también a la parte estudiantil, o sea, a la comunidad más joven? A lo mejor, bueno, en lo personal considero podría cambiar un poco, ya que no sé las estadísticas exactas, pero uno frente a grupo ve que hay más población que viene del área rural que del área urbana, pero pues sería interesante, de hecho, por eso comenté que nos dejó más preguntas que respuestas, porque sería hacerlo a la población estudiantil, pero también dirigido a la población de nuestro municipio. Sí, más que nada porque va encaminado porque pues nosotros como trabajadores como que tenemos un poco más de conciencia sobre pues cuáles serían las consecuencias, ¿no? De ingerir alimentos en mal estado o no conservarlos, pero ahora sí que la población más joven o la estudiantil pues ya que no tienen esa, o sea, esa es esa visión, ¿no? De las consecuencias. Es por eso que iba encaminado por ahí. Sí, muchas gracias. Sí, No, gracias. Muy bien, pues bueno, ahorita por motivos de agenda, cualquier otra pregunta, si no es muy inconveniente, doctora Lilia, se la hacemos llegar vía correo y dejamos un par de minutos para nuestra siguiente ponencia. Doctora, muchísimas gracias por la ponencia, un tema muy interesante y obviamente pues de mucho interés para todos los que tengamos dependientes en general, llámense niños, sobrinos, etcétera. Muchas gracias. Muy bien, maestra María Guadalupe Minero. Sí, a sus órdenes. Muy bien, muy bien. Ya se me adelantó, pero no hay ningún problema. Sí, bueno, sí se cambia. Sí Nada más está. irme cambiando a modo presentación, ¿no? Porque ahí estás en Sí, el ok, PowerPoint. va. Sí, está perfecto.